Gálatas 6, del 1 al 6, ¿todos lo tienen? Amén. Galatians 6, 1 through 6. Amén. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal en espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque si alguno piensa de sí que es algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá de qué gloriarse, solo en sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, comunique en todos sus bienes al que lo instruye. Amén. Amado Dios, Padre Santo, gracias, Señor, por esta porción de tu palabra que hemos leído. Te hemos adorado, Padre, mediante los cánticos, Señor, mediante el estudio de tu palabra, las diferentes actividades que se han llevado a cabo, Señor, durante el devocional. Y ahora, Señor, te vamos a glorificar, te vamos a adorar, Señor, alabarte mediante la reverencia a tu palabra, mediante la predicación de tu hermosa palabra, Señor. Pidiéndote, Señor, que tú nos edifiques. Como todos los domingos te pedimos, Padre, que tu Espíritu trabaje en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que seamos edificados, Padre, en tu palabra. Que no salgamos de aquí, Señor, sin la intención de vivir lo que dice tu palabra. Amén, Señor, aleluya. Permite, Padre, que tu Espíritu ponga en nuestro corazón ese ardor, Dios mío, ese anhelo, ese deseo de vivir por ella, Señor. Amén. De agradarte, Padre, por lo que ella dice. Y, Señor, en nosotros mismos no tenemos la fuerza. De nuestra propia carne, Señor, ahí no hay fuerza, porque la carne no produce nada bueno. Pero, Padre, tenemos tu Espíritu. Amén. Y es a tu Espíritu el que acudimos, Señor, para que sea Él el que avive nuestros corazones. Que sea Él el que ponga esa llama, Señor, de querer consagrarnos a ti cada día más, Dios mío. De querer vivir, Padre, conforme a tu palabra, Señor, para que nuestro carácter pueda ser formado cada día a esa imagen preciosa de tu Hijo Jesucristo, Señor. Que cada día más, Señor, seamos más como Él. Padre, que cuando las vidas que están ahí afuera nos vean, que ellos puedan ver a Cristo en nosotros, Señor. Así que, Padre, ayúdanos. Te suplicamos, Señor, que tu Espíritu haga esa obra de transformación en nuestras vidas. Ahora, Señor, queremos presentarte al nieto que viene en camino de José, Padre. Queremos pedirte, Señor, también por su hijo Joshua y su esposa Alexis. Padre, que ellos puedan usar, Señor, este privilegio que tú le has dado para tu gloria y para tu honra. Padre, que tú le concedas a ella un embarazo saludable. Dios mío, que no haya complicaciones durante el embarazo. Y cuando venga el día de parto, Padre, que todo sea normal, que no haya complicaciones, Padre, que ella esté fuera de peligro, al igual que el bebé, Señor. Pidiéndote, Dios mío, que tú te glorifiques, Padre, y que tú permitas, Señor, que este milagro de la vida, Dios mío, sea para tu gloria, Señor. Padre, que de alguna manera impacte sus vidas, Dios mío, como ha impactado la de cada uno de nosotros, Señor. El nacimiento de nuestros hijos. Que sea de una manera especial, Señor, que ellos puedan verte, Dios mío, la obra milagrosa tuya, Señor, en ese parto. Padre, que ellos puedan glorificarte, que ellos puedan ver la grandeza tuya, Dios mío, en cómo tú traes la vida. Y, Señor, que sus abuelos puedan ser abuelos orgullosos de un nietecito, una nietecita, Padre. Ahora te damos gracias, Señor, y te pedimos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.
Hermanos, como cristianos, sabemos cuáles son nuestros deberes y sabemos que debemos hacer el bien, ¿verdad que sí? As Christians, we know what our duties are, and we know that we must do good. La Biblia nos enseña que debemos amar a Dios y amar al prójimo. The Bible teaches us that we must love God and love our neighbor. Debemos de amar y practicar, hermanos, la justicia y la verdad. We must love and practice righteousness and truth. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando el cristiano cae en un pecado? What happens when the Christian falls into sin? Y una de las cosas más comunes, hermanos, que vemos en algunos círculos es el de inmediatamente condenar al hermano caído. One of the most common things that is seen in some circles is the condemning our fallen brethren. Y hermanos, usted sabe que usted y yo no estamos en posición de condenar. You and I are not in a position of condemning. No estoy diciendo que no podemos señalar el pecado, hermano. Eso no es lo que estamos diciendo. I'm not saying that we can't point out sin. That's not what I'm saying. Pero señalar el pecado y condenar al hermano son dos cosas distintas. To point out sin and to condemn the brethren are two totally different things. Y hermanos, un cristiano que condena es como la persona que quiere quitarle la paja de su ojo a su prójimo, pero tiene una viga en el suyo. A Christian that condemns his fallen brother or sister is like the man who wants to remove the speck out of his neighbor's eye, but has a mote in his own eye. Y hermanos, Jesús señaló la falta de los fariseos al decirles que ellos le ponían cargas al pueblo que ellos mismos no podían llevar en un solo dedo. Jesus rebuked, he pointed out the fault of the Pharisees in which they were very quick to put heavy loads on the people that they could not even bear with one of their fingers. Y usted y yo, hermanos, no queremos caer en esa misma falta de los fariseos, de querer ponerle cargas al hermano que usted y yo no estamos dispuestos a llevar, de no hacer juicios que no nos toca hacer. And so I don't want us to be like the Pharisees who will bring or impose loads on our brethren that we're not willing to carry ourselves. Nor to take the position of judges when it is not our position, not our place to judge. Hermanos, las iglesias locales tienen enseñanzas y doctrinas, al igual que reglas y políticas, ¿verdad?, que pueden estar basadas en las enseñanzas de la Biblia, o quizás no, hermanos, pero son puestas para mantener el orden. Local churches have teachings and doctrines, as well as rules and policies, that these rules and policies may or may not be based on biblical principles, but they are there to maintain order. Pero lo triste es, hermanos, tener que usar las reglas y políticas que puede que estén basadas en la Biblia como puede que no, para imponerlas como cargas.
Hay una diferencia, hermanos, entre doctrinas bíblicas y enseñanzas y reglas y políticas de una iglesia. There's a difference between Bible doctrines and teachings and church rules and policies. There's a difference. And it is sad to use the church policies as loads to impose on the people to carry. They are there to maintain order. But I don't want us to get so legalistic with these things that we make them burdens. Están ahí esas reglas, hermanos, para mantener el orden en la iglesia, pero no debemos usarlas para imponer cargas, sino para mantener orden en la iglesia. Y aún, hermanos, las doctrinas y enseñanzas de la Biblia, lo más que tú y yo podemos hacer es enseñarlas. Nuestro pastor decía, yo puedo llevar el caballo al río, pero no lo puedo obligar a beber. Hermanos, que yo cuando predico o enseño, o alguno de ustedes predica o enseña o exhorta o lo que sea, usted pídale a Dios que esa exhortación, esa palabra haga efecto, pero no puede obligar a su hermano a hacer algo que no quiere. Porque entonces se convierte en cargas, se convierte ahora en un legalismo. El de estar condenándolo porque no se somete a esto o aquello. Hay que exhortarlo, sí. Hay que dejarle saber y hay que reprender cuando hay que reprender. Pero a ese es el máximo que usted y yo podemos llegar. De ahí para allá condenarlo es otra cosa, ¿verdad? Cuando es un hermano en Cristo. Estoy hablando de los hermanos en Cristo. And so even the teachings and the doctrines of the Bible, the most you and I can do is preach them. Preach these great truths. Teach them, exhort them, rebuke. That's the most we can do. Beyond that, anything we try beyond that, like force them, it turns us into legalists. If I try to condemn my brother in Christ, my sister in Christ, because they're not submitting to these teachings, then I'm playing a game that I'm not supposed to be playing. I'm not saying that we're not supposed to rebuke and exhort and discipline. I'm not saying any of that. All I'm saying is that to condemn is another game with another set of rules. And that game does not belong to us. No estoy diciendo, hermanos, que no se puede reprender. No estoy diciendo que no se puede exhortar. No estoy diciendo que no se puede disciplinar. Lo que estoy diciendo, hermano, es cuando llegamos a ese nivel de condenar, estamos jugando un juego con una serie de reglas diferentes que no nos toca a nosotros jugar. ¿Verdad? Y vamos a ver, hermanos, en este corto pasaje, algunos principios para ti y para mí, aplicarlos, hermanos, en casos como el hermano caído. And so I want us to see in this short passage how we are to conduct ourselves when our fallen brother or when our brother falls. Y vemos, hermanos, que el apóstol Pablo está hablando acerca de cuando alguno fuere tomado en alguna falta. And the apostle Paul is talking here about when a man is overtaken in a fault. Y cuando está hablando aquí, hermanos, de alguno fuere tomado en alguna falta, está hablando de los hermanos, ¿okay? De los hermanos en Cristo. No está hablando, hermanos, de todas las personas en general, creyentes y no creyentes. No, estos son instrucciones para el pueblo de Dios. So when we see Paul here talking about a man overtaken in a fault, Paul is not talking in general here about the whole population, believers and non-believers. Paul is talking about believers. These are instructions for the people of God. Relations between brothers and sisters. Relaciones entre hermanos y hermanas en Cristo. Okay. Y cuando dice aquí, hermanos,
falta, la palabra, pero vamos a pasar a lo primero que dice, que fuere tomado. Y la palabra ahí es como tomado por sorpresa. No sé si en su versión Reina Valera del 60 dice sorprendido, ¿verdad? Fuera sorprendido. Sí. En el mío dice fuere tomado, ¿verdad? Que es la misma idea, tomado por sorpresa en alguna falta. La palabra sorprendido, hermanos, aquí puede, dependiendo de el contexto, puede referirse a dos cosas. So I want you to notice that Paul is talking here when a man is overtaken. The idea is when a man, a brother or sister in Christ, is caught off guard, is caught by surprise, in a fault, in a sin. And it can refer to two things, depending on the context. I'm going to let you know what I'm inclined to think about this. Yo les voy a dejar saber cuál es mi inclinación entre estas dos diferentes opciones. Una de las cosas que puede referirse cuando su hermano es sorprendido en alguna falta es que usted vio a la persona en el acto del pecado y así esa persona fue sorprendida, ¿verdad? Inadvertidamente. Usted lo vio ahí haciendo el acto y lo sorprendió. One of the things that this could mean is that the brother or sister was in a sinful act and you happened to catch him off guard, to catch him by surprise. Okay? That may be one of the meanings. El segundo significado, hermano, es que la persona no tenía la intención de hacerlo. No tenía esa intención de pecar, pero se descuidó, hermanos, y cayó en la trampa del pecado. La persona fue tomada por sorpresa, fue engañada, fue seducida. Sea lo que sea, hermanos, no era la intención de este hermano o esta hermana cometer la falta, sino que por circunstancias de la vida, la tentación, la trampa, la seducción, o sea lo que sea, hermanos, porque acuérdese que hay cosas a veces que suceden paso por paso. No necesariamente de momento, sino que hay un proceso también. Y es posible, hermanos, que cae en una trampa la persona y fue tomada por sorpresa a pecar. ¿Okay? Y por lo general, hermanos, la persona no pensaba o no esperaba que iba a caer en esta situación. Esa puede ser la segunda opción. Esa es la opción a la que yo me inclino. Pueden ser ambas, ¿verdad? Pero yo personalmente me inclino a esa interpretación de este pasaje, ¿verdad? Que la persona no tenía la intención, pero a través de artimañas del enemigo, hermanos, poco a poco la persona pues fue, ¿verdad?, descuidándose sin darse de cuenta, y cuando vino a ver, cayó en la trampa. Okay, esa es la opción a la que yo me estoy inclinando. And so the second option is that the person did not have the intention of sinning, but out of carelessness, this person fell in a trap. Either a trap or temptation or seduction, whatever it was, this person was led step by step until this person was caught off guard and surprised into sin. And the person didn't think that they were going to fall into this temptation, into this sin. Okay? Y hermanos, usted y yo somos aptos de caer en una tentación. You and I are both capable of falling into temptation, falling into sin. O sea que no vamos a decir aquí, hermanos, que usted y yo somos superhombres y supermujeres. Que somos, la palabra que quiero usar la tengo en la punta de la lengua y no sale, ¿verdad? Pero que no somos exentos. Yeah, we're not exempt from being tempted and fall into sin. I'm not going to say here that we are supermen or superwomen,
incapable of sinning. We are capable of sinning. We are capable of being negligent and being careless. All of us are at that risk. Todos nosotros podemos correr ese riesgo, hermano, de ser negligentes y descuidarnos. Okay? Por eso que hay que estar alerta. That's why we have to be always on the lookout. Y nos dice, hermanos, que es sorprendido en alguna falta. Y la palabra falta, hermanos, parece referirse a cuando es unos cargos menores. O sea, que no estamos hablando aquí de un asesinato, ¿verdad? No estamos hablando aquí de un robo en el banco, se robaron $50 millones. Estamos hablando de una falta, ¿okay? Sigue siendo pecado, ¿okay? Pero la palabra falta indica, ¿verdad?, que el creyente no anda por ahí matando, ¿verdad que no? El creyente no anda por ahí robando bancos, ¿verdad? Ahora, el creyente puede matar con sus palabras. El creyente puede matar con los sentimientos de su corazón. El creyente puede robar, no necesariamente a mano armada, pero puede mentir para obtener algo que no le pertenece. O sea, puede hacer diferentes artimañas para obtener algo que no le pertenece, que se convierten en faltas menores, ¿verdad? Pero siguen siendo pecado. Y el creyente, hermanos, cuando es sorprendido, pues siente vergüenza, ¿verdad que sí? De otra manera no lo harían a lo escondido. Okay? And so the word fault here seems to refer to a minor sin. I don't like to categorize sins because to me all sin is sin. No matter how big or how small, they're equally offensive to God. That's right. Okay? The smallest sin that you could ever commit offends our holy and righteous God. So it doesn't take much to offend God, right? And so, but let's just for the sake of the sermon, we're talking here in categories. We're not talking here about murder. We're not talking here about going to the bank and you point a gun at the teller and you steal $50 million from the bank, okay? Now, the Christian is capable of murdering with their words. They're capable of murdering with the intentions of their heart, with the thoughts of their hearts. When you slander somebody, you are murdering them. When you have feelings of hate towards your brother or anyone, Jesus considers that murder. You don't have to commit the act. The fact that it's in your heart is murder. You don't have to steal a bank to commit the sin of robbery or stealing. You can do it in many different ways. You can use lies. You can use fraud. And you're stealing. You can borrow money and promise that you're going to pay and then not pay it. That's stealing. See, so it's a minor fault, but nevertheless, it is a sin. Okay? And your brother or sister can be caught in it. You and I can be caught in it. Faltas como la impaciencia, hermanos, la codicia, la ansiedad, la crítica, la amargura, el egoísmo, el chisme. Esos son faltas menores. So there are faults like impatience, covetousness, anxiety, criticism, bitterness, egoism, gossip. Y hermanos, también hay una diferencia entre el pecado premeditado, ¿okay?, o habitual, y el pecado incidental. There's also a difference between the premeditated sin or habitual sin. There's a difference between that and the coincidental sin. El pecado premeditado, hermanos, es el que la persona lleva con la intención, ¿verdad?, de hacer el mal. O tiene el hábito de hacer ese pecado, ¿verdad? Y el otro pecado es el incidental, que es el pecado en el que, como dijimos ahorita, usted fue tomado por sorpresa, ¿verdad? Ahora, no estoy haciendo aquí una diferencia de que
el creyente no puede cometer el pecado habitual. Sí, hay creyentes que caen en pecado habitual. Mercy, Lord. Y ellos también tienen que ser restaurados. A ellos también hay que, ¿verdad?, restaurarlos. And so I'm making that difference here between the habitual sin and the incidental sin. And for the effect here, what we're preaching about is that incidental sin. And we can cover the habitual sin also. You can apply this to that sin also, because there could be the case where there's a Christian who is in a habitual sin and then gets caught by surprise. Okay, that could be the case. Puede darse el caso, hermanos, que haya un creyente que esté viviendo con un pecado habitual y que sea sorprendido en ese pecado. ¿Okay? De igual manera hay que aplicarle este pasaje, hermanos, lo que vamos a aprender en este pasaje, a esa persona. ¿Okay? Y el apóstol Pablo nos llama a que cuando usted y yo tomemos por sorpresa en alguna falta a nuestros hermanos, sea un pecado habitual o sea incidental, que vosotros que sois espirituales, hermanos, ¿se acuerdan que en el libro de Romanos, capítulo 14, estamos hablando de los hermanos maduros y los hermanos inmaduros? Y no lo digo en una forma negativa, los hermanos, los creyentes bebés en la fe que han entrado y todavía están inmaduros en la fe. Y los hermanos maduros son los que ya conocen bastante de la palabra de Dios y están fortalecidos a través de ella, etc. Pues nos llama a los que somos más espirituales a restaurar a tal hermano en espíritu de mansedumbre. No es caerle encima, hermanos, no es condenarlo. No es ir enseguida, hermanos, y decirle que sí, que se va para el infierno y todas esas cosas, hermano. Es restaurarle. Amén. A eso somos llamados, ¿verdad? No hay nada más negativo a la restauración de una persona, hermano, que decirle, mira, si sigues así te vas a quedar. Hermano, porque si la persona ya ha sido lavada por la sangre de Cristo, lo que yo le voy a recordar a esa persona es, pero mira, Cristo te salvó, Cristo te lavó con su sangre, tú le vas a hacer esto ahora. Eso me causa a mí más sentimiento que usted amenazarme con el infierno. No estoy diciendo que no hablemos del infierno, hablemos del infierno. Pero en ese momento, hermano, si usted me va a restaurar con mansedumbre, ¿cuál de las palabras es más mansa? Que amenazarme con el infierno, decirme, mira, Cristo te salvó, como tú crees que Él se siente con esto que tú estás haciendo. Que usar, hermanos, mansedumbre. And so we are called, we which are spiritual, to restore that fallen brethren in the spirit of meekness. Not to come over and beat them up immediately and threaten them. You know, spirit of meekness, that doesn't mean that you're going to go to the person and say, listen, if you continue that way, you're going to go to hell. That doesn't sound to me too meek. It sounds threatening. And I'm not saying let's not talk about hell. We're supposed to talk about hell. Especially when we're bringing the good news of Jesus Christ. We got to give them bad news first, right? But we're talking about a fallen brother or sister. When you come to a fallen brother or sister, tell them, listen, how the God who saved you, Jesus Christ, who shed His blood for you, how do you think He feels? Because you've done this. I would feel sadness if I hear those words. I would feel the desire to restore my fellowship with Christ again. That is a spirit of meekness more than the threat. Hablarle así a una persona, hermano, es más espiritual, es un más espíritu de mansedumbre que amenazarle. Hay que usar ese espíritu de mansedumbre, hermanos. Ahora, el restaurar al hermano caído no implica ignorar su falta. To restore the fallen brother or sister does not imply to ignore that fault, like put it aside like nothing happened. That's not what it means either. You know, we're going to act on it with the purpose of restoring. O sea, que no vamos a ignorar, hermanos, la falta. No es que la vamos a echar a un lado como si nada hubiera sucedido. Pero vamos a venir con un espíritu de restaurar con mansedumbre. Tampoco, hermanos, significa excusar
la falta. It doesn't mean that we're going to excuse the fault either. Okay? Pero tampoco significa que lo vamos a destruir. But it also doesn't mean that we're going to destroy this person. En Primera de Tesalonicenses 5, versículos 14 y 15, in 1 Thessalonians 5, verses 14 and 15, dice, también os exhortamos, hermanos, que amonestéis, bien eso, hermanos, a los que andan desordenadamente, que confortéis a los de poco ánimo, que soportéis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir lo bueno, siempre unos para con otros y para con todos. Now we exhort you, brethren, warn them that are unruly, comfort the feeble-minded, support the weak, be patient toward all men. See that none render evil for evil unto any man, but ever follow that which is good, both among yourselves and to all men. O sea, aquí estamos viendo unas instrucciones de Pablo, hermanos, de cómo nosotros debemos de actuar. Pero note que en ninguna parte Pablo está diciendo nada de condenar a la persona. Notice that in this passage that I just read, Paul is saying nothing of condemning your brother or sister. He tells us a series of things that we got to do, right? Like to warn the unruly, comfort the feeble-minded, support the weak. And so our fallen brothers and sisters could be one of these. Nuestros hermanos caídos pueden ser uno de estos hermanos, ¿verdad? Puede ser el hermano que anda desordenadamente, puede ser el de poco ánimo, puede ser el débil. Y Pablo nos dice cómo tratar con cada situación. Paul tells us how to treat each situation, ¿verdad? Y que, hermanos, nuestro proceder en este caso sea con un espíritu de mansedumbre, sea una actitud amable sin deseo de venganza. No que estamos esperando que el hermano caiga para ahora ir a acusarlo y caerle encima. Vengarnos. Es con el deseo de restaurarle, con una actitud amable. Amén. So when we see our brother or sister fall, we have to have the spirit of meekness. In other words, an attitude of kindness towards them. We're not going to approach them to restore them out of vengeance. You know, we're going to approach them to restore them with kindness. Y el apóstol Pablo, hermano, nos da aquí algo que nos ayuda a pensar un poquito mejor en este asunto. Dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Listen to what Paul says here. Considering thyself, lest thou also be tempted. This can help us think a little bit better through this. In other words, put yourselves in that person's shoes. Póngase usted, hermano, en los zapatos de esa persona. Okay. Supongamos que a la persona que cogieron en la falta, que sorprendieron en la falta, fue usted o fui yo. So imagine that the person who got caught in that fault was you instead of them. En palabras, hermano, usted tiene que tratar esta situación con el entendimiento, hermanos, de que usted y yo tenemos debilidades también. Amén. We have to treat the situation with the understanding that you and I also have weaknesses. Maybe the brother or the sister fell in an area where we are strong, but we are weak in other areas. A lo mejor el hermano o la hermana que cayó en una parte donde usted y yo somos fuertes, pero en otras partes somos débiles. Sí, Señor. Y podemos caer tan fácil como cayó ese hermano o esa hermana. Eso es así. Hágase la pregunta, hermanos. Hágase esta pregunta cuando un hermano cae. ¿Cómo me gustaría que me restauraran si fuera yo el que cometió la falta?
Ask yourself this question: how would I like to be restored if it was I who committed the fault? Vamos a poner este ejemplo, hermano. Supongamos que yo de ejemplo, robé. ¿Ok? Y uno de ustedes, pues, me sorprendió en el acto. Me sorprendió robando de alguna manera, no importa qué manera sea, robé, hurté. No lo hice con violencia, pero lo hice sagazmente, supongamos. Ya el hermano lo sabe. Y el hermano se lo tiene que presentar a los líderes de la iglesia. Yo voy a sentir vergüenza. Voy a sentir miedo. Voy a perder mis cargos. Me van a poner en disciplina. No voy a poder ejercer mis cargos más. La gente va a perder la confianza en mí. Así que me estoy sintiendo. Y lo que yo le pediría a Dios en ese momento: Señor, permite que me traten con mansedumbre, que me perdonen lo que yo hice, que me ayuden, que me traigan nuevamente a la restauración y que vuelvan a poner su confianza en mí. Pero tiene que haber ese arrepentimiento de mi parte, ¿verdad? Para los hermanos, hacia los hermanos, para que ellos vean que sí, estoy dolido por lo que hice. Me sorprendieron y tengo una vergüenza grande ahora. Y me gustaría que me aceptaran de nuevo. ¿No se siente usted así, hermanos? Sí, Señor. Y hermanos, aún así, usted todavía siente la vergüenza. Pero qué lindo es cuando el hermano viene y le dice: chico, le echa el brazo y le dice: no te preocupes, ya te perdonamos, ya echamos eso al lado. Amén. Gloria a Dios. Tienes que aprender a perdonarte tú mismo. ¿No es así que usted quiere que lo trate? Sí, Señor. Pues es así que tenemos que tratar al hermano caído. ¿Verdad? Es así que lo tenemos que tratar. So I'm putting myself as an example. Suppose that I steal. It doesn't matter how I did it. And I may have done it in a non-violent manner. And somebody catches me. Somebody from church catches me in the act. Now he's got to come to the church council and let them know that your pastor is stealing money. Now, you know all the thoughts that are going to be going through my mind. I'm going to be ashamed. I'm going to be scared. I'm going to be in sorrow. Yes, I'm going to be ostracized. I'm going to feel like everybody's going to be pointing fingers at me, that nobody's going to trust me anymore, that I'm going to lose my position as pastor, and that's it. All is lost. And my prayer would be, Lord, could they find forgiveness in their hearts to restore me and trust me again? And this may have been a lesson for me to never do it again. You know, maybe that's all it took. Somebody to catch me in the act. To kind of rid me of that fault, of that sin. But I'm going to be with that in the back of my mind, that worry and anxiety. And my desire would be that my brothers and sisters would forgive me and embrace me again. That would be my desire. And it would be such a beautiful feeling that in those times when you're still remembering your fault, when your brother or your sister puts his or her arm around you and say, listen, forget about it. It's in the past. We forgave you. We don't want you to bring that up again. You're forgiven. You're restored. That's what restore means. To put you back in the place where you were. To return to that. Restaurar significa, hermanos, poner a la persona en el lugar donde estaba. ¿No es eso lo que usted desearía? Isn't that what you desire if you're caught in a sin? Then that's what we need to translate it as. I'm going to treat my brother or my sister the way I want to be treated. Yo quiero tratar a mi hermano o mi hermana de la manera que yo quisiera que me trataran a mí si hubiera sido yo el que fue sorprendido en la falta. Amén. El rey David, hermanos, cuando cometió el acto de adulterio y hizo un plan para matar a Urías, el profeta Natán
Le trajo la historia de la ovejita. ¿Se acuerdan? Que aquí esta persona tenía un rebaño, pero quiso la ovejita de su vecino y se la quitó y se la mató. Y David fue muy ligero en juzgar y condenar a la persona. Si somos usted y yo, hermanos. Sí, Señor. Ligeros en condenar. Forgive us, Lord. So King David, remember the story of King David when he committed adultery and had Uriah killed? He devised a plan to get him killed. The prophet Nathan approached him and told him this story of this man who had a flock of sheep, but he wanted his neighbor's only sheep, and he took it by force and killed it and ate it. And so what did David do? He was very quick to condemn and judge that person. Yes. Yes. And sometimes you and I are like that, like King David in that moment, willing to condemn without thinking about it. Now, when the prophet told David, "You are that man," now the story changed. Cuando Natán le dijo a David, "Tú eres ese hombre," la historia cambió. David sintió vergüenza, sintió temor, sintió tristeza. When Nathan told him that, David felt shame, sadness, pain. The story changed. And he knew it because he was very quick to judge. He knew he was worthy of being judged. David juzgó y sabía que era digno de ser juzgado. Por eso inmediatamente, hermanos, le pidió perdón a Dios. That is why David immediately asked God for forgiveness. Pero notamos que David tuvo un espíritu de humildad. El espíritu de arrogancia no va a llevar a la persona a ningún lado. That's right. David had a spirit of humility. Amén. Arrogance and pride will not get you anywhere. Distance you from God. You got to come with the spirit of humility. When you acknowledge that, yes, I committed this fault, please forgive me. But if you start justifying your sin, if you start fighting back, that's arrogance, that's pride. Si tú comienzas a justificar tu falta, si comienzas a contender para atrás, excusar tu falta, ya estás actuando bajo un espíritu de orgullo, de arrogancia. Y no estoy diciendo, hermanos, que cuando esto sucede hay ciertas cosas, ciertas causas que le llevaron a cometer la falta. Yo sé que hay veces que cuando estamos excusándonos, yo mira, perdona, es que en el momento tenía coraje, o en el momento tenía esto o lo otro, así que perdóname, por favor. O sea, es una cosa decir eso, pero es otra cosa usar eso para justificar y no querer aceptar la culpa. Son dos cosas muy diferentes. It is one thing when you're saying, listen, the reason I did that was because I was angry at the moment. I didn't mean to. I'm so sorry. But you're acknowledging your fault. That's very different from using whatever excuse you're using to justify and not be apologetic about what you did. You don't want to take responsibility for your actions. When you refuse to take responsibility for your actions, what is the church supposed to do? ¿Qué se supone que haga la iglesia cuando tú no quieres tomar responsabilidad por tus acciones? La iglesia tiene que tomar una acción dependiendo de tu actitud. The church has to take action depending on your attitude. That's what God called us for. Para eso fue que Dios nos llamó, hermanos. Amén. Y David recibió el perdón de Dios, ¿sí? Pero vinieron consecuencias. De esas Dios no lo libró. And David received the forgiveness of God, but God did not deliver him from the consequences of his sins. Hermanos, el legalismo es ligero en condenar, castigar y destruir.
Legalism is quick to condemn, punish, and destroy. And so I don't want us to be legalists. I don't want us to be liberal, but I don't want us to be legalists. There's got to be a balance in the middle. Yo no quiero, hermano, que tú y yo seamos legalistas. No quiero que seamos liberales, que permitimos todo, pero tampoco legalistas. Hay un balance en el medio. Un balance en el medio en el cual se ejercita disciplina, pero con mansedumbre. Amén. There is a balance in the middle in which we exercise discipline, but with meekness. El versículo 2 dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Y la carga, hermano, se refiere a algo pesado. El hermano que fue sorprendido, hermanos, en la ofensa, lleva una carga que puede ser debilidad de la carne, inmadurez, falta de entendimiento, presiones, problemas. And so Paul says, bear ye one another's burdens, and so fulfill the law of Christ. And burden refers to something heavy. So the brother or sister who's surprised in that fault, the burden may be weakness in the flesh, immaturity, lack of understanding, pressures, peer pressures, problems, could be any of that stuff. Entonces yo tenemos que ayudar, hermanos, con esas cargas. You and I have to help our brother or sister with those burdens. La carga también, hermanos, puede ser resultado de ser sorprendido, ¿verdad? Como lo que mencioné ahorita. Vergüenza, tristeza, desánimo, temor. The burden could also be the things that I mentioned before. Shame, sorrow, fainting, fear. That could be the burden. And believe me, if I was surprised in a sin and I got those burdens, I would like somebody to help me carry them. Si yo soy sorprendido en una falta, hermanos, y yo tengo esas cargas de vergüenza, tristeza, desánimo, temor, me gustaría que alguien las llevara conmigo. Me gustaría que alguien me diera ánimo para que esa carga se haga menos pesada. Y usted sabe de lo que estoy hablando, ¿verdad? Todos hemos pasado por situaciones en las que tenemos alguna de estas cargas y alguien viene y nos da la mano. Nos habla palabras de aliento. Nos reprende, pero a la misma vez nos da aliento. Amén. And so we all have gone through scenarios like this where we feel shame and sadness and things like that. But we have had that one person that comes, and despite the fact that they have to rebuke us, yeah, they rebuke us for what we did, but at the same time they speak words of courage, of encouragement. They help us through it. And that's a good feeling. That's the kind of people I want to be with. Se siente bien, hermano. Esa es la clase de personas con las que yo quiero estar. Amén. No con las que están siempre condenando. Not with the people that are always condemning. Because they're adding more burden to my already heavy burden. Los que condenan, hermano, le están añadiendo más carga a la carga que ya llevo. ¿Cómo es que dice el dicho? Adding insult to injury. Añadirle insulto a la herida. Básicamente, hermanos. Make it things worse. Yeah, lo hace peor. Ahora, hermanos, el que ofende, okay, the person who offends, pues esto es para ambos lados. Para el espiritual y para el que ofende. Para el que cometió la falta. So this is for both sides. For the spiritual who's supposed to restore the offender, but it's also for the one who commits the fault. El hecho de que la Biblia nos llama a restaurar y llevar su carga al hermano que cometió la falta,
no debe de ser una razón para tener la actitud de otros deben llevar mi carga. See, this doesn't mean the fact that the more spiritually mature have to restore you and help you carry your burden doesn't mean that you're going to have the attitude of, oh, others must bear my burden. Y cuando vienen con esa actitud, hermano, después vienen con la idea de, por lo tanto, tengo libertad de hacer lo que quiero y otros tendrán que llevar mi carga. So you can't have the attitude of, since others are going to bear my burden, then I can do whatever I want because they will bear my burden. Porque eso no es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Que restauremos para permitirle a la persona seguir ofendiendo. Paul is not telling us that we are to restore and bear their burden so that they can continue their offense. Y especialmente, hermanos, cuando la ofensa es hacia otro hermano en la iglesia. And especially when the offense is towards another brother or sister in the church. En un lugar donde debe de haber armonía y paz, hermanos, no se puede permitir eso. In a place where there's got to be peace and harmony, like the church, we can't allow that. That somebody's going to abuse the privilege of restoration and meekness. No vamos a permitir, hermanos, que una persona abuse del privilegio de la restauración y la mansedumbre. Okay, eso tiene, hermano, un orden. Okay, que eso no es para abusarlo. Porque hay creyentes, hermanos, que no temen cometer la falta recostándose sobre un pretexto. Sobre el pretexto de que otros tienen que llevar mi carga, otros tienen que perdonarme, tienen que restaurarme. Esa es la obligación de ellos. Y por lo tanto, puedo, si ofendí al hermano Edwin, pues a la próxima voy a ofender al hermano Benjamin. Y la próxima a la hermana Jackie, y a la hermana Marilyn, y a la hermana Ruth, y así por el estilo. No, ya eso es un abuso. Y eso hay que controlarlo. And so, a person who comes and says, well, today I offended Edwin and I was forgiven. Well, let me offend Benjamin. And next time I'll offend Jackie, and next time Marilyn, and next time Ruth, and so forth. Well, that's abusive. And that needs to be controlled. Okay, so we're not talking here about allowing a pattern to continue. No estamos hablando aquí de permitir un patrón, hermano, de faltas. Okay? Estamos hablando de restaurar. Y restaurar significa sacarlo de esa falta también. So to restore this person means to take that person out of that fault. Okay? Bring him into a place where there can be peace and harmony. Llevarlo a ese lugar donde hay paz y armonía, donde hay orden en la iglesia. ¿Cómo llevamos la carga de otros, hermanos? How do we bear other people's burdens? Bueno, hermanos, los fariseos le imponían cargas al pueblo que ellos no podían llevar. The Pharisees imposed burdens on the people that they couldn't even bear. Y Gálatas 5:14 nos dice, porque toda ley en una palabra se cumple en esta: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Galatians 5:14 gives us the answer. For all the law is fulfilled in one word, even in this, thou shalt love thy neighbor as thyself. Si tú amas a tu hermano como te amas a ti mismo, ¿cómo tú llevas la carga de tu hermano? Bueno, pues piensa en ti mismo. El mismo principio que hablamos anteriormente. ¿Qué quisiera yo que me hicieran para llevar mi carga? Eso es lo que yo voy a hacer con mi hermano caído. And so think about yourself, just like the example I gave before. What would I like my brothers and sisters to do for me if I was caught in a fault, in bearing my burden? Well, that exact thing that I would want them to do for me, I must do for my fallen brother. Does that make sense? ¿Tiene sentido eso, hermanos? ¿Verdad? Eso nos contesta cómo llevamos la carga del hermano.
Versículo 3. Porque si alguno piensa de sí que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. For if a man think himself to be something when he is nothing, he deceiveth himself. Hermanos, el que se cree ser algo, por lo general se enfoca en sí mismo y no restaura al caído. The person who thinks himself to be something when he is nothing, right, according to what it says here, generally this person focuses only on him or herself and will not restore the fallen. They're admiring themselves too much. They have no time to have compassion on the fallen. La persona, hermano, que se cree ser algo se está admirando demasiado a sí mismo y no tiene el tiempo para compadecerse de su hermano caído. Al contrario, lo toma como ejemplo para sentirse mejor, como el fariseo hizo con el publicano. On the contrary, this person admires himself or herself so much that will take the fallen brother as an example or a standard to compare him or herself to in order to feel better. Like the Pharisee did with the publican in the parable of the Pharisee and the publican. I am not like the other men and much less like this publican. En la parábola del fariseo y el publicano, el fariseo decía, no soy como los demás hombres y mucho menos como este publicano. ¿Verdad? Que no tengamos esa actitud, hermanos. Ahora, hermanos, también el caído puede ser el que se cree algo. Y entonces el caído rechaza la ayuda. But there's the other side of the coin in which the fallen person, the fallen brother or sister, may be the one who Paul is talking about here, to think something of himself. And in doing that, this person refuses to be restored. This person refuses to be restored. And in that case, what can you and I do? We can't restore him or her who doesn't want to be restored. Si este es el caso, hermanos, que el que está caído no quiere que lo restauren, ¿qué podemos hacer tú y yo? No podemos restaurar a aquel que no quiere ser restaurado. O sea, que Pablo puede que esté hablando también de esa persona. Y nos dice aquí, hermanos, que se engaña a sí mismo. And it says here that this person is deceiving himself. Deceiving himself, thinking that he is nothing. That he is something when he is nothing. Se engaña a sí mismo, hermano, que pensando de sí que es algo cuando no es nada. ¿Verdad? No ve su pecado. No ve el bien que otros le quieren hacer. Y no ve su arrogancia y orgullo. This person is deceived because this person doesn't see his sin. Doesn't see the kindness that others want to do to him, and can't see the arrogance and pride in himself. Ese es, hermanos, el que se cree ser algo cuando no es nada. That is the one who thinks to be something when in reality is nothing. Versículo 4, así que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá de qué gloriarse solo en sí mismo y no en otro. Verse 4, but let every man prove his own work and then shall he have rejoicing in himself alone and not in another. Hermano, someta a prueba su propia obra. Submit or subject your own work. Prove it. That's what it says there. Prove it. To test it. El que obra engañado, ¿ok? O sea, el que no se considera a sí mismo, tiene que tener en cuenta que también puede ser tentado. Por eso es que está diciéndonos aquí, hermanos, que pruebe su propia obra. Que no se recueste mucho pensando que mis obras son buenas. Yo no puedo caer. Yo estoy bien sólido o bien sólida.
Porque muchas veces recostarnos de nuestras buenas obras, negligiendo al hermano caído, puede llevarnos a pensar que Dios está aprobando nuestra obra. Y aunque Dios aprueba las buenas obras que estamos haciendo, Él no aprueba el hecho de que estamos negligiendo a nuestro hermano caído. So the person who we are asked to test our work, to put it into test, because if we work being self-deceived, not considering yourselves that you're also prone to falling, okay? You could be tempted, and because you're doing such good work, you may think that God is approving you. But God is not approving the fact that you're neglecting your fallen brother. And so, don't be self-deceived. No seamos engañados, hermanos. Creyendo, hermanos, que somos algo, que porque estamos haciendo las cosas bien, pero estamos negligiendo lo que Dios quiere de nosotros, que restauremos a nuestro hermano. So let us not be neglectful of restoring our brothers and sisters. Y por último, hermanos, versículo 5 dice, porque cada uno llevará su propia carga. For every man shall bear his own burden. Llevar su propia carga, hermano, es la obra del versículo 4. Cada uno pruebe su obra. To bear the other person's burden is what verse 4 is talking about. That work that you have to test is what it's talking about in verse 5. Verse 4. Well, now I'm in verse 5, yeah. That we have to bear our own burden. So we have to, the burden that we have to bear is the one in verse 4. We have to prove it. Okay? So we think that we're doing things right. Well, that may be right, but you know what? Verse 5 tells us, bear his own burden. There's a burden that we have to bear. Que el versículo 5, hermano, dice que tú y yo tenemos que llevar una carga también, que es la obra del versículo 4. Y hermanos, a pesar de que otros llevan mi carga, yo tengo la responsabilidad de hacer mi propia obra. Yo tengo que cumplir con mis deberes comunes y ministeriales. Even though somebody may be bearing my burden, I still have a burden to bear. I still have a responsibility to do my own work and fulfill my common duties and ministries. And so that kind of brings us back to what I was saying before. I'm not going to use the pretext of my brothers and sisters must bear my burden so I can just relax. No, you have to be, if you're really sincere in this, you will be ashamed. First of all, of being caught off guard. Secondly, on how you're going to be looked at. So that doesn't mean you can just relax, put your feet up, and I'm forgiven. No, just take action and correct your actions and let me get back in line with my brothers and sisters. It's not fair to them that I continue to do these things and putting a burden on them. No es justo, hermanos, que porque los hermanos tienen la responsabilidad de llevar mis cargas, que entonces yo me eche para atrás y trepe mis pies. Y entonces diga, como ya mis hermanos llevan mi carga, yo me puedo relajar, no tengo nada que hacer. No es justo para los hermanos, que ellos estén llevando tu carga y que tú no quieras hacer nada. Tenemos que ir en línea unos con otros, hermanos, porque cuando sucede eso, se debilita una parte de la iglesia. Amén. Los carros, cuando los otros días Edwin me le puso una parte ahí no sé cómo se llama, a mi carro, que tú le reemplazaste, Edwin, a mi carro de The links. los links, ¿verdad?
Si yo neglijo eso y se rompe, esa parte de mi carro se va a debilitar y no va a funcionar bien. Y eventualmente va a romper esa otra parte que está aguantando, sosteniendo el carro. Bueno, cuando la iglesia hay personas que no quieren llevar la carga que les toca a ellos y se la ponen a los demás a otros, eso es una parte débil que debilita el cuerpo de Cristo. Lo debilita. Se cansa, exacto. See, when I was talking about this part of my car, this piece that Brother Edwin had to replace, the link, if it would have broken off, it would have made that side of the car a little weaker. It wouldn't do its work the way it's supposed to in holding everything firm. There's an imbalance. And then, yes, an imbalance. And then eventually it would weaken it more and even break more parts. I think so, right, Edwin? Am I saying the right thing? Okay, good. I'm not a mechanic. He is. Same thing happens in the church. When you want to give all your burdens to everybody else and continue in the way of life that you live, you're weakening the body of Christ. And so that's why this is important. Por eso es que esto es importante, hermanos. Así que, hermanos, en resumen, los más espirituales debemos restaurar con mansedumbre, no vengándonos. ¿Okay? No por venganza, al hermano sorprendido en cualquier falta. Y como dice aquí, considerando que si fuera yo que fallé, en tentación deseo ser restaurado también. So in summary, you who are more spiritual must restore with kindness, not out of vengeance, not out of revenge. Restore your brother that has been caught or surprised in any fault. Considering that if it was you who fell into temptation, that's what you would want. You would want to be restored with kindness, with meekness. Si apoyamos, hermanos, a tal hermano, ayudándole en sus dificultades, cumplimos la ley de Cristo. Amén. If we help that brother or sister, if we love them, if we restore them with meekness, we are fulfilling the law of Christ. Which is that law? The law of love. La ley de Cristo es la ley del amor, hermanos. El de amar al prójimo como a sí mismo. It's loving your neighbor as yourself. Si me enfoco en servir al hermano y el hermano se enfoca en servirme a mí, tendríamos una comunidad excelente. If I focused on serving my brother and my brother focused on serving me, we would have an excellent, faultless community. There would be no fault. No habría falta, hermanos, si nos sirviéramos unos a otros con mansedumbre. ¿Cómo hacemos esto, hermanos? Si considero que mi hermano es superior a mí, tiene que haber una actitud de humildad. Tengo que considerar que mi hermano es superior a mí. Yo, porque soy pastor, no soy superior a ustedes. El hermano Edwin, porque es tesorero, no es superior a ustedes. Los maestros, porque son maestros, no es superior a más nadie. Tenemos unos oficios que tienen unos niveles, sí, pero eso no me hace superior a ustedes, hermanos. Al contrario, tengo que aprender a verle a usted superior a mí para tener una actitud de servirle a usted. Si todos hiciéramos eso, que nos viéramos unos a otros como superiores, nos serviríamos, hermanos, de una manera tan bonita. If we can learn to see each other as superiors to self, we need to see our brothers and sisters as superior to ourselves and serve them with that attitude. Y si yo considero, hermanos, a mi hermano como mejor que yo, no me voy a creer ser algo cuando no soy nada. If I consider my brother to be superior to me, then I'm not going to think of myself to be something when in reality I'm nothing. Because I'm going to see reality there. I'm nothing.
my brother, my sister, is higher than me. Y si no me creo ser algo cuando no soy nada, entonces no me engaño a mí mismo. Y así es más seguro que mi obra sea aprobada. So, if I see my brother as higher than me, as superior than me, then I will not think myself to be something when I'm nothing. And in that way, I will not deceive myself. And it is more sure that my work will be approved, having that attitude. I don't want everything that I'm doing for the Lord and for my church. I don't want to do it and then find out that my work was not approved because I refuse to restore my brother. Yo no quiero hacer, hermanos, mi obra sirviendo a mi iglesia, al pueblo de Dios. Cuando digo mi iglesia no estoy diciendo que yo soy el dueño. Es mi iglesia en el sentido de que yo pertenezco a ella. Que yo pertenezco a ustedes. Señor, amén. De que sería triste que yo sirva a mi pueblo, a mi iglesia, y que por no tener una actitud humilde hacia mi hermano, de restaurarlo, que mi obra no sea aprobada. Porque es una obra que la hacemos con amor. Pero cuando nos falta esa parte, esa actitud, hermano, nuestra obra puede que no reciba la recompensa que tenga que recibir, que esperábamos, ¿verdad? Así que, hermanos, vamos a aprender a restaurar.